Hoy quiero hablarle acerca de los tiempos escatológicos, cómo viene el orden, porque escuchamos acerca de el rapto, escuchamos acerca de la venida del Señor, escuchamos acerca del milenio, escuchamos acerca de la gran tribulación, y como iglesia a veces no nos hemos acomodado vamos a decir, los tiempos, el cronómetro que Dios nos ha dado para que nosotros podamos interpretar. Así es que al tema le titulé Interpretando tiempos escatológicos. Daniel capítulo 12, versículo 8 al 16, lo leemos bajo la dirección del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y los santos del Señor dicen amén. Yo oí, pero no pude entender. Entonces dije, Señor mío, ¿cuál será el resultado de estas cosas? Y él respondió, anda Daniel, porque estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin. Muchos serán purificados, emblanquecidos y refinados. Los impíos procederán impíamente y ninguno de los impíos comprenderá. Dice, pero los entendidos comprenderán. ¿Cuántos entendidos hay aquí en esta noche? Amén. Con confianza, hermano. Tiene que declarar que usted tiene la capacidad de entender. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias en esta preciosa noche por convocarnos. Gracias por cada uno de mis hermanos que ha hecho el esfuerzo, Señor mi Dios, y ha venido a buscar tu presencia. Oramos, Señor mi Dios, que abras los ojos de nuestro entendimiento y de acuerdo a tu palabra que podamos comprender, Señor mi Dios, y podamos ver, Señor amado, el tiempo en el cual nosotros estamos viviendo. Te damos gracias por ello, Señor. Gracias por honrarnos, gracias por bendecirnos. Gracias, amado Dios, Señor, porque has tenido misericordia de tu pueblo. Te bendecimos y te damos gracias por ello en Cristo Jesús. Y los santos del Señor dicen amén, aleluya. Puede ir tomando asiento. Sé que voy a ser breve, pero sí vamos a poder descifrar un poco el proceso, lo que Dios nos habla, nos enseña. Hablar de escatología es hablar de las cosas. Yo dentro de mí yo decía, es hablar de una luz que existe, pero que no ha sido revelada. Porque la escatología, estamos hablando, el diccionario lo describe como los tiempos últimos, como los tiempos de ultratumba, después del más allá. Así es que, pero hablar de escatología creo que es hablar de una luz que existe, pero que no ha sido revelada. Y es por eso que muchos teólogos estoy hablando de aquellos que se dedican a estudiar teológicamente las escrituras, han interpretado por tiempos antiguos, han interpretado según ellos con precisión lo que creen que es el futuro de la iglesia. Pero por otro lado, muchos de aquellos que aún escribieron tantos libros, estamos hablando de estos teólogos, y hablan al respecto de estos puntos, ¿verdad? Últimos de los tiempos postreros. Nos damos cuenta o podemos ver que en el día de hoy mucho se ha quedado obsoleto, como que no tiene la clara revelación, porque tienen desaciertos, porque a través de los tiempos nos damos cuenta que ya no estamos viendo la sombra, sino que ahora realmente a través de los tiempos nos damos cuenta que estamos viendo el cumplimiento. O sea, muchos hablaron en tiempos aquellos, en los tiempos, vamos a decir, tiempos de antaño. El caso de Daniel, obviamente, habló en su tiempo acerca de estos cumplimientos. Pero estos acontecimientos proféticos, a usted y a mí, ya muchas cosas ya no son sombra, ya es una realidad. Ya hemos visto de lo que está pasando. Daniel habló acerca de que la ciencia iba a avanzar cuando no había un avión todavía, no andaban los autos. A mí me llamó la atención cuando descubrí
cuando se inventó la moto, cuando se inventó los carros. Y estamos hablando de apenas 200 años. No estamos hablando de 1000 años, no estamos hablando de 500 años. Estamos hablando de apenas 200 años. La gente andaba en carretas, no había esas carreteras que hoy llena el país. O sea, realmente todo lugar usted puede ir, todo ello. Son apenas 200 años para acá donde empezaron a hacerlo, y hoy estamos en otro, hemos avanzado. Quién sabe qué más cosas vayamos a ver, que a veces digo ya no es mucho lo que falta por descubrir. Así es que esa es la razón por la que debemos estar, vamos a decir, abiertos a lo que el Espíritu Santo nos revela. Y esto es al paso de los días, ya que hay cosas que no nos han sido reveladas todavía también. No lo hemos podido entender, vamos a decir, aunque aquellos que obviamente interpretaron hace tiempos creen que tenían la verdad única. Si usted mira a unos de estos teólogos, dijeron no, es que así es. Viene otro teólogo que tiene otra escuela y dice no, es así. Y definitivamente nos damos cuenta que todos los teólogos tienen desaciertos. Por eso es importante que nosotros nos abramos a la revelación presente, porque ahora nosotros ya muchas cosas, como les decía, ya no son sombra. Ahora le estamos viendo a cara descubierta, vamos a llamarla así, como cuando habla la escritura, ¿no? De las cosas que están siendo reveladas. Por ejemplo, tenemos que entender que Dios, hermano, revela a su tiempo el cumplimiento de su propósito. Por ejemplo, Deuteronomios capítulo 29, versículo 29, le habla al pueblo de Israel. Y obviamente en aquellos tiempos, obviamente todos ellos ignoraban lo que hoy iba a pasar. Así es que entendieron lo que estaba pasando en su generación, que obviamente vieron la gloria de Dios, mirar todas estas plagas, mirar el mar abierto, cruzarlo en seco, mirar la gloria de Dios, esa nube que eran cosas sobrenaturales. Sin embargo, en Deuteronomio 29:29 dice que las cosas secretas pertenecen al Señor nuestro Dios, mas las cosas reveladas nos pertenecen a nosotros y a nuestros hijos para siempre, a fin de que guardemos todas las palabras de esta ley. Este pueblo les dan la ley, se la enseñan, solamente tenían que cumplirla. Sin embargo, había muchas cosas que no les eran revelados. Entonces hay un tiempo para cumplir el propósito de Dios. Por eso muchos podían hablar, podían, de acuerdo a lo que entendían, la revelación en la palabra en su tiempo. Y hay otro pasaje que ya ahora en el Nuevo Testamento, cuando el apóstol Pedro no pudo entender algo que era prácticamente para discernirlo en su tiempo. No estamos hablando de una palabra profética futura. En San Juan capítulo 13, versículos 6 al 7, cuando Pedro dice, entonces llegó a Simón Pedro y le dijo, Señor, le dice, ¿tú lavarme a mí los pies? Recuerde que Jesús les dijo que les iba a lavar los pies a los apóstoles. Y él dice, Señor, ¿tú lavarme los pies? Jesús le dijo, ahora tú no comprendes lo que yo hago, pero lo entenderás después. Entonces nos damos cuenta que muchas cosas, aún si vamos a hablar del apóstol Pedro, imagínense qué cosas no le reveló nuestro Señor y Salvador. Sin embargo, encontramos que en su misma generación él había muchas cosas que no podía entender. Entonces, ¿qué sucede con todos estos hombres que escribieron, que hablaron de los tiempos postreros y que obviamente no tuvieron la luz de lo que ahora nosotros con realidad estamos viendo? Hay cosas que fueron ciertas, pero sin embargo hubo muchos desaciertos. Por eso al hablar de escatología debemos de tener el cuidado de no hablar lo que no está escrito o no nos haya sido revelado. O sea, pidamos misericordia, pidamos al Padre que tenga misericordia para poder ir entendiendo los tiempos. Y creo que la revelación más importante es
para nosotros hoy en día, ¿verdad? Prepárate como si el Señor tuviera que venir hoy en día. Si hoy viniera, creo que la revelación que nosotros tenemos que tener en nuestra mente, en nuestro corazón, es estar preparados como si Cristo viniera hoy mismo. Porque es mucho mejor que estés preparado, y si Cristo no viene, no pierdes nada. Pero ¿qué va a pasar si de repente Cristo viene y tú no estás preparado? Ahí es donde empieza el conflicto. Entonces, entendiendo ello, podemos confirmar lo que habló Daniel. Estamos hablando de mucho antes de que nuestro Señor Jesús viniera. Él habló de cosas que cuando dice yo oí, regresando a Daniel 12:8, dice yo oí, escuchó la revelación, escuchó acerca de lo que iba a suceder en el tiempo postrero. Y dice Daniel, yo entendí, pero hubo un problema. No pude entender, dice. Entonces dice, yo le dije, Señor, Señor mío, ¿cuál será el resultado de estas cosas? Y él respondió, anda Daniel, porque estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin. Entonces, si usted analiza esta palabra, se da cuenta que si para nosotros hay muchas cosas que ya no son sombra, ya las estamos viviendo, entonces significa que nos estamos acercando al fin. Significa que ya estamos, hermano, en los últimos días en los cuales Dios va a empezar a revelar en una manera sobrenatural lo que está por suceder. Los tiempos se están acelerando. La venida de nuestro Señor creo que está más cerca que en otros tiempos. Así es que en la teología cristiana, digamos, tiene varias interpretaciones, pero en términos generales se suele hablar de un orden cronológico. Cronológico, estamos hablando del tiempo, ¿verdad? Que los tiempos que vienen, que incluye, y aquí es donde les voy a hablar de estos puntos, y de aquí creo que podemos nosotros, espero ser claro para que no haya, creo que no va a haber forma de preguntas, porque creo que Dios puede revelarnos. En primer lugar, por ejemplo, Tesalonicenses capítulo 4 versículo 16 al 17 habla acerca de el rapto de la iglesia. Lo que se cree, hermano, que la iglesia va a ser sacada de este globo terráqueo. Y dice, pues el Señor mismo descenderá del cielo con voz de mando, con voz de arcángel, con la trompeta de Dios, y los muertos en Cristo se levantarán primero. Versículo 17, entonces nosotros los que estemos vivos y que permanezcamos, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes al encuentro del Señor en el aire. Dice, y así estaremos con el Señor siempre. Entonces, lo primero que va a suceder es cuando la iglesia es sacada. Dice que Él mismo descenderá, pero dice que nosotros vamos a recibir al Señor en el aire. Como que el Señor, hermano, va a esperar a la amada, y la amada es la que se tiene que preparar, es la que va, hermano, a ascender, la que va a subir, la que va a salir, la que va a ser sacada. Y ahí es donde cada uno de nosotros debemos esforzarnos por que nos encontremos ahí. Aquellos que murieron, aquellos que están descansando y que alcanzaron la salvación, que están esperando el gran día, que se encuentran, como Jesús dijo, en el paraíso, están esperando esa revelación donde ellos van a poder despertar y juntamente con la iglesia se van a recibir al Señor en el aire. Entonces, lo primero, nos damos cuenta, viene el arrebatamiento. En segundo lugar, hay un periodo de tribulación. Mire, ahí es ya los que se quedan después del arrebatamiento. Porque la tribulación, según la semana que falta, según Daniel,
es una tribulación de 7 años. En Daniel capítulo 9, versículo 27, y aquí nos habla de esta última semana. Dice: y él hará un pacto firme con muchos por una semana, pero la mitad de la semana pondrán fin al sacrificio y a la ofrenda de cereal. Sobre el ala de abominaciones vendrá el desolador, hasta que una destrucción completa, la que está decretada, sea derramada sobre el desolador. Entonces aquí nos habla de este tiempo, vamos a decir, tribulacionario. Ahora, la mitad de la semana creo que tiene que ver con lo que pudimos ver en el video, ¿verdad? Parte de ello. Aunque puede ser que haya un acontecimiento, creo que va a ser un acontecimiento importante. Porque Daniel, y ahí es donde entra, que algunos lo aseguran, otros hermanos dicen no, no es ahí. Entonces, pero sin embargo ahí está la palabra, y nosotros, aunque no tenemos fechas concisas, tenemos que entender que en ese tiempo es muy posible. Por ejemplo, en Daniel capítulo 12, versículo 7, dice: y oí al hombre vestido de lino. Recuerde que Daniel tuvo la revelación, que estaba sobre las aguas del río, que levantando su mano derecha y su mano izquierda al cielo, juró por aquel que vive para siempre, que será por un tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo. Y cuando se termine la destrucción del poder del pueblo santo, se cumplirán todas estas cosas. Entonces, cuando nosotros miramos a Daniel hablando de que a la mitad de la semana, ahora aquí es donde a usted y a mí, que Dios tenga misericordia y que nos vayamos en el primer rapto, porque ya no nos importará mucho lo que pase acá en esta tierra. Pero como queremos saber qué es lo que va a estar pasando, porque imagínese cuando la escritura tome dominio, este ser que va a venir a tomar el orden mundial, vamos a decirlo así. Si hoy en día están realmente, aunque muchos no quieran a este presidente, tenemos que reconocer que él ha parado muchas cosas que estaban en contra de lo establecido en la palabra de Dios. Por ejemplo, están ya en otros países, están poniendo la ley que los niños antes de los 12 años ya los padres ya no tienen potestad sobre ellos. Es más, tienen derecho a no decirle a los padres. Si ellos deciden hacerse una circuncisión, si ellos deciden cambiarse de sexo, ya los padres no tienen autoridad sobre los hijos, porque de alguna forma ya el dominio, ya miramos estos poderes de tinieblas cómo están avanzando. Y este varón pues obviamente se ha opuesto a todo esto. Entonces, cuando habla acerca de esta mitad de la semana, creo que tiene que ver con lo que vimos, como les decía en el video, pero realmente hay más información aquí, porque habla del tiempo de tribulación en el libro de Apocalipsis, capítulos del 6 al 9, que no lo voy a leer, léalo usted. Pero ahí usted va a encontrar, hermano, todos los sucesos que van a estar pasando. Encontramos las plagas, ¿verdad? Las copas de la ira. Encontramos las 7 trompetas. Encontramos todo un proceso que van a pasar todos aquellos que se queden a ese tiempo de tribulación. Es un tiempo, hermano, difícil. Entonces nos damos cuenta desde el capítulo 18 del Apocalipsis. Estamos hablando de lo que queda de la iglesia cuando hablamos de la caída de Babilonia. O sea, desde el capítulo 18 empieza a hablar acerca de la caída de Babilonia, que obviamente en el capítulo 19 termina. Pero en el 18, Apocalipsis capítulo 18, versículo 4, dice: y oí
otra voz del cielo que decía: salid de ella, pueblo mío, para que no participéis de sus pecados y para que no recibáis de sus plagas. Encontramos en este proceso, hermano, donde Dios, hermano, le va a hablar a su pueblo. El pueblo va a tener entendimiento. Y esto me llama la atención porque Dios, hermano, al momento de sacar a su iglesia, creo que Dios va a arreglar todo para que ministros se queden. Tiene que haber un liderazgo. Alguien tiene que mover todo esto. Alguien tiene que de alguna forma estar comprometido con Dios para que en el tiempo de la tribulación, hermano, desafortunadamente si les quitan la Biblia, solamente lo que tengan, los que tienen conocimiento van a empezar a recordar: oh, pues sí se nos habló de este tiempo. ¿Qué es lo que sigue? ¿Cuál es el paso siguiente? Y creo que, hermano, todo el que estuvo en una iglesia y no hizo caso, como lo dicen, hizo caso omiso a lo que estaba por pasar, ahí van a decir: ¿y ahora qué sigue? ¿Ahora hacia dónde nos dirigimos? ¿Ahora qué vamos a hacer? Y obviamente tiene que haber ministros, yo no sé, espero en Dios, hermano, que no me deje ahí, ¿verdad? Que escoja a otros. Pero va a ser un tiempo tribulacionario. Va a ser un tiempo difícil donde los que se queden, obviamente, aquí Daniel habla del tiempo, mitad de un tiempo. No sé cuál es el tiempo. La iglesia va a ser perseguida. Acuérdense que la muerte todavía no está absorbida, todavía hay muerte. Entonces ese tiempo va a ser un tiempo donde muchos van a morir por causa del evangelio. Porque aquellos que se opongan, aquellos, hermanos, que realmente a pesar del sufrimiento les estén ahí los verdugos haciéndolos querer que entren a lo que el mundo, porque realmente en el momento que ellos digan sí al anticristo, al sello, obviamente van a tener todos los beneficios, van a poder accesar. Pero ¿qué va a pasar cuando principalmente cuando habla del misterio de la iniquidad? Imagínense, dice que hay un misterio en la iniquidad. Si hoy en día, el otro día estuvimos hablando acerca de la conciencia de pecado, ¿cuántos se recuerdan? Imagínense con esa conciencia que la gente ya no va a tener conciencia. Imagínense cómo van a portarse con el pueblo cristiano, porque de alguna forma hoy somos un retén. Lo que dice la escritura, que Cristo es nosotros, hermanos, estamos hablando de que hay un retén que no permite que este ser reine. De alguna forma tenemos autoridad todavía en su nombre, pero imagínense cuando el príncipe de este siglo, así lo llama, sea el quien tenga el dominio. Ahí es donde la situación se va a poner difícil. Por eso dice Apocalipsis 18:4, ya va a ser un remanente muy, muy poco. Oí otra voz del cielo que decía: salid de ella. El pueblo tiene que salir de ese gobierno, tiene que salir, porque Dios, hermano, dice que no sean partícipes de sus pecados, porque entonces viene una ira de Dios, vamos a decir, Dios viene contra ellos. Pero entonces de aquí, si lo primero es el rapto, después viene la tribulación, entonces en tercer lugar está la segunda venida de Cristo. Esto nos habla del regreso a la tierra. Aunque usted no lo crea, según las escrituras, esto viene para establecer Cristo su reino. Porque acuérdese que cuando estuvo en la tierra nunca fue reconocido su reino. Incluso pues perdió la vida. En Zacarías capítulo 14 versículo 4 dice: sus pies se posarán aquel día en el monte de los olivos. Entonces esto nos habla que Jesús viene otra vez. Va a poner sus pies en el monte de los olivos, que está frente a Jerusalén, al oriente, y al monte de los olivos se hendirá por el
medio de oriente a occidente, formando un enorme valle, y una mitad del monte se apartará hacia el norte y la otra mitad hacia el sur. Entonces aquí nos habla la segunda venida. Vamos a Apocalipsis capítulo 19, versículo 11. Vamos a leer hasta el 16. Y aquí nos habla acerca del jinete del caballo blanco. Y mientras yo estaba estudiando ello, hay otro caballo blanco que no es Jesús. Tiene que tener cuidado también con esos caballos, que otro día hablamos de los caballos. También hay caballos que traen representación, pero eso está en el proceso de las plagas. Pero aquí ya estamos más adelante. Aquí ya pasó eso. Dice el versículo 11, Apocalipsis 19, versículo 11: y vi el cielo abierto, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llama Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y hace guerra. Entonces aquí sí nos habla de Jesús. Sus ojos son una llama de fuego, y sobre su cabeza hay muchas diademas. Y tiene un nombre escrito que nadie conoce sino solo él. Y está vestido de un manto empapado en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Y los ejércitos que están en los cielos, obviamente solo él, vestidos de lino fino, blanco y limpio, le seguían sobre caballos blancos. De su boca sale una espada aguda, para herir con ella a las naciones, y las regirá con vara de hierro. Y él pisa el lagar del vino del furor de la ira de Dios Todopoderoso. Y en su mano y en su muslo tiene un nombre escrito: Rey de Reyes y Señor de Señores. Entonces, está el rapto, está el tiempo tribulacionario de la tribulación. Lea Apocalipsis y va a encontrar ahí todos los sucesos que van a pasar, que posiblemente ya como que estamos agarrando carrera, vamos a tener que estudiar cada una de esas áreas más adelante. Pero en cuarto lugar está lo que es el milenio. Miramos la tribulación. Luego hay un milenio. Este nos habla que es un periodo de 1000 años en el que Cristo reinará. Acordemos que ahora Cristo viene otra vez a la tierra, porque dice que va a poner los pies en el monte de los olivos, va a venir a regir con vara de hierro. Y aquí nos habla de 1000 años donde Cristo reinará en la tierra, ¿verdad? En esos tiempos finales. Ahora vamos al siguiente capítulo, Apocalipsis capítulo 20, versículos del 1 al 6. Vamos a leer, deberíamos de leer todo, pero obviamente les dije que voy a ser breve, solamente les voy a hablar de los tiempos cronológicos que están establecidos. Dice Apocalipsis 20, versículo 1, dice: y vi a un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en su mano. Versículo 2 dice: prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató. ¿Por cuánto tiempo? Por 1000 años. Ahí hay un tiempo establecido. Este tiempo que este dragón, este ser, el diablo, Satanás, está atado por 1000 años. Entonces Cristo establece su reino. Pero ya pasó la tribulación, pues. Ya los que están, se puede decir que es el pueblo que realmente va a conocer. Entonces, obviamente va a haber muchos. Pienso nada más, no dice la escritura, que mucho a uno obviamente todo esto lo hace uno pensar, porque realmente hay que pedir revelación en cada área. Pero si Cristo va a reinar por 1000 años, el problema es que todos los demás van a estar marcados. Ya el marcado ya está marcado, pues ya sirvió al anticristo, ya el tiempo ya se le pasó y Cristo va a reinar, va a haber paz. Aquí nos habla de una paz. Dice, versículo 3, dice: y lo arrojó al abismo y lo cerró y lo selló sobre él
para que no engañara más a las naciones hasta que cumplieran los 1000 años, y después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo. Aquí es donde, hermano, aquellos que se quedaron, aquellos, vamos a decir, que no pudieron alcanzar, no sé, hermano, cómo se va a poner la situación, pero este ser, el diablo, Satanás, hermano, que obviamente no conoce lo que es amor, no conoce lo que es el pacto, no conoce misericordia, ni a los suyos va a tratar bien. No sé si usted se ha fijado, si hoy en día ni a los que sirven al diablo, hermano, los trata bien, ni ellos mismos. Ahora imagínese en los tiempos posteriores, cuando ya sabe que ya se le terminó su reinado. Luego viene de donde estuvo atado por 1000 años. ¿Cómo será la ira que va a traer este ser? Dice versículo 3: y lo arrojó al abismo, lo cerró, lo selló sobre él para que no engañara más a las naciones hasta que se cumplieran 1000 años. Después de esto debe ser atado o desatado, por un poco de tiempo. Versículo 4: también vi tronos y se sentaron sobre ellos, y se les concedió autoridad para juzgar. Y vi las almas de los que habían sido decapitados por causa del testimonio de Jesús y de la palabra de Dios, y a los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, ni habían recibido la marca sobre su frente ni sobre su mano. Dice: y volvieron a la vida y reinaron con Cristo por 1000 años. Viene el reino milenial, obviamente. Los demás muertos, entonces hay unos muertos, dice, no volvieron a la vida hasta que se cumplieron los 1000 años. O sea, no todos se van a levantar en ese tiempo. Son unos los que se van a levantar. Dice, esta es la primera resurrección. Versículo 6: bienaventurado y santo es el que tiene parte en la primera resurrección. No todos van a resucitar. Va a haber una resurrección, pero no es para todos, sino aquellos que tienen promesa. Se puede imaginar, después de sufrimiento, después de haber aún dado sus vidas, y se levantan, hermano, para estar todavía 1000 años. Dice: bienaventurado y santo es el que tiene parte en la primera resurrección. La muerte segunda no tiene poder sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo, y reinarán con él por 1000 años. Se va a levantar un nuevo liderazgo, un liderazgo que va a venir a traer justicia, pero va a ser un liderazgo que va a levantar el rey, que va a levantar nuestro Señor Jesús, de gente, hermano, que obviamente él va a resucitar. Estamos hablando del milenio, 1000 años de paz. Entonces, en quinto lugar viene lo que es el juicio final. Obviamente ya pasó la tribulación, ya pasó el milenio, y de acuerdo a la palabra, entonces después viene la derrota de Satanás. Apocalipsis capítulo 20, versículos 7 al 10, dice: cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será soltado de su prisión y saldrá a engañar a las naciones que están en los 4 extremos de la tierra, a Gog y a Magog, a fin de reunirlas para la batalla. En el número de ellas es como la arena del mar. Ahora fíjense bien, aquí está hablando de esta batalla de Gog, Magog. Estamos hablando de las batallas del Armagedón, no sé, aquí habla de la batalla de Gog y Magog. Esta es una batalla, hermano, que Satanás, hermano, va a ser de las suyas, porque se suelta por un tiempo. Porque en ese tiempo, acuérdense que ya pasó el milenio, después es soltado, viene, obviamente no va a venir contento, va a venir enojado.
Versículo 9 dice: y subieron sobre la anchura de la tierra, rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada, pero descendió fuego del cielo y los devoró. Tanto va a ser su ira que van a querer ir tomar otra vez el lugar, vamos a decir. Versículo 10 dice: y el diablo que los engañaba fue arrojado al lago de fuego y azufre, donde también están la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Oh, wow, aquí es donde está, hermano, este juicio, donde termina el poder del enemigo, donde termina toda esta esta oscuridad que hoy está teniendo poder, vamos a decir. Entonces me llamó la atención una vez que el apóstol Efraín estaba enseñando y dio un ejemplo acerca de cuando termina una película, una serie. Usted se da cuenta que siempre el protagonista, ¿verdad? Finalmente siempre reina el bien. Pero me acuerdo que esa vez puso de ejemplo la película de este barco, el Titanic. Y dice como que cuando, no sé cuántos la han visto, yo un día la vi, me aburrí, pero la tuve que acabar de ver porque estaba con una familia. Pero termina, hermano, tú esperas que los protagonistas sean los que finalmente y salieron y ya vivieron. Pero el final es donde se muere de todos modos el protagonista. Y termina la mujer contando la historia, ya una historia triste. Y como que cuando usted termina de ver una película así, dice: no, pues no tuvo lo que todo traen. Y dije: es verdad, todas las películas uno siempre espera que el protagonista, que finalmente, ¿verdad?, todo terminó bien, que la criada al último se quedó de reina, se casó con bueno, siempre como que. Pero esas películas que no tienen un buen final, y me llamó la atención porque en la escritura realmente es un proceso. De cuenta que es una historia, una película, pero lo bueno es que finalmente termina bien. Cuando usted mira Apocalipsis, hermano, tiene un final feliz. ¿Qué pasa con los cielos? Y aquí es donde yo quiero ir concluyendo. Le voy a dar unos pasajes solamente. ¿Qué pasa con los cielos, la tierra presente y las promesas de Dios? Entonces quise tomar el ejemplo de los dos generaciones, obviamente. En primer lugar está la generación de los tiempos antiguos, segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 5 al 7. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 5 al 7. No nos mandan la señal, ya está ahí. Dice: pues cuando dicen esto, no se dan cuenta de que los cielos existían desde hace mucho tiempo, y también la tierra surgida del agua y establecida entre las aguas por la palabra de Dios. Usted ha leído Génesis 1, ¿verdad? En el principio, ¿verdad? Todo lo que pasó, todo estaba sin desorden, el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. Pedro habla de ello y dice el versículo 6: por lo cual el mundo de entonces fue destruido siendo inundado con agua. Usted sabe lo que pasó en el diluvio, sabe que terminó toda esta generación. Entonces entramos a otra generación, y esta vamos a llamarle la generación de los tiempos presentes. Dice el versículo 7 del mismo capítulo de segunda de Pedro 3:7, perdón. Dice: pero los cielos y la tierra actuales, o sea, los que ahora están. Dice: pero los cielos y la tierra actuales están reservados por su palabra para el fuego, guardados en el día del juicio y de la destrucción de los impíos. O sea, eso es lo que va a venir pasando. Así es que qué bueno que yo tengo deseos, hermano, en el tiempo que me resta, poder arreglar mi casa para que pues obviamente quede bien, quede bonita. Pero tengo que saber que esa casita se va a destruir. O sea, no nos
enamoremos tanto de esta tierra. Porque dice que los cielos y la tierra actuales están reservados por su palabra para el fuego, guardados para el día del juicio y de la destrucción de los impíos. Espero que no haya ninguno de mi familia ahí, que se queden puros impíos ahí, porque todo eso va a ser destruido. Entonces después nos damos cuenta que entonces regresamos a Apocalipsis capítulo 21 y termina con la creación de cielos nuevos y tierra nueva. Apocalipsis 21 versículo 1 y 2 dice: y vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existe. O sea, todo esto, hermano, está, qué tremendo. Versículo 2: y vi la ciudad santa, la nueva Jerusalén. Estamos hablando de otra Jerusalén, no la presente. Esta solamente es figura de la nueva Jerusalén. Dice que descendía del cielo. Entonces esta nueva Jerusalén viene del cielo de Dios, preparada como una novia ataviada para su esposo. Entonces, ¿cuál es el mensaje ahí? Prepara tu vida, porque aunque el tiempo es incierto, la promesa es fiel y verdadera. Tenemos que estar preparados, pueblo de Dios. Tenemos que entender, o sea, esto es una realidad, hermano. Finalizo con Apocalipsis capítulo 22, versículos 12 al 17. Y aquí hablando Jesús, en el último capítulo ya de Apocalipsis, les dice: he aquí, yo vengo pronto, y mi recompensa, dice, mi recompensa está conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. Entonces las obras cuentan, pueblo de Dios. Las obras cuentan. Hay gente que dice: no, yo solamente con que escuche la palabra y todo. Las obras cuentan. Delante de Dios, hermano, todo lo que hace usted. Por eso es que va a haber galardones, porque va a haber una recompensa. Hay quienes solamente recibieron a Jesús y recibieron salvación, y gloria a Dios por ello, porque obviamente ya no van a pasar una eternidad en el infierno. Pero, hermano, ¿qué recompensa va a ser para aquellos que realmente trabajaron en la obra de Dios? Y usted mira, si solamente en el milenio, esos que se van a levantar, que murieron por la causa de Cristo, qué privilegio de ellos. Dice el versículo 13: yo soy el alfa y el omega, el primero y el último, el principio y el fin. O sea, Él es todo, abarca desde el principio hasta el final de los días. Bienaventurados los que lavan sus vestiduras para tener derecho al árbol de la vida, para entrar por las puertas a la ciudad. Y el versículo 15 me llama la atención, porque dice que entonces hay una ciudad reservada para aquellos que van a tener el acceso a la gran ciudad. Y dice el versículo 15: afuera. Esto nos habla de que no todos van a entrar. Dice: afuera están los perros, los hechiceros, los inmorales, los asesinos, los idólatras y todo el que ama y practica la mentira. Versículo 16 dice: yo, Jesús, he enviado a mi ángel a fin de daros testimonio de estas cosas para las iglesias. Yo soy la raíz y la descendencia de David, el lucero de resplandeciente de la mañana. Y termina el versículo 17, dice: y el espíritu y la esposa dicen: ven. Y el que oye diga: ven. Y el que tiene sed, venga. Y el que desea, que tome gratuitamente del agua de la vida.
Póngase de pie, por favor. Padre, en el nombre de Jesús, a través de las generaciones, tanto esos videntes, esos profetas levantados por ti, Señor mi Dios, que escribieron la palabra, dieron la palabra, no la entendieron, pero hablaron según tú les manifestaste. Y esa palabra, Señor mi Dios, para muchos de nosotros, Señor, ya tuvo cumplimiento. Esa palabra ha formado la historia de la iglesia. Pero cuando hablamos de los tiempos cronológicos, cada estación que la iglesia está pasando, ha habido muchas interpretaciones. Ha habido hombres que hablaron acerca de revelaciones, Señor mi Dios. Sin embargo, la gloria postrera será mejor que la primera. Y a nosotros nos has permitido estar en esa gloria postrera. Yo no sé el día, yo no sé la hora cuando nuestro Señor vendrá, pero sí estamos viviendo tiempos proféticos. Yo no sé con qué claridad haya entendido tu pueblo esta noche el mensaje, pero creo que fue claro, Padre. Ahora, Señor, oro, Padre amado, para que tu Espíritu Santo confirme, Padre. Que tu Espíritu Santo nos direccione, tu Espíritu Santo hable a nuestro corazón. Y que todo aquel, Señor mi Dios, que solamente estaba convencido de tu evangelio, que ahora, Señor mi Dios, esté convertido a ti, papá. Oro, Señor mi Dios, que levantes una generación de adoradores que te adoren. Y permítanos, Señor mi Dios, que en esta iglesia se levanten hombres y mujeres adoradores en espíritu y en verdad. Hombres y mujeres que al momento de llegar a buscar tu presencia, no es a buscar quien lo atiende, quien le saluda, sino es venir a agradarte a ti. Es venir a recibir tu palabra, a crecer en tu propósito, ya que los tiempos son peligrosos. Pero este es nuestro tiempo, Padre, y nos ha tocado lo mejor. Nuestros ancestros no conocieron lo que hoy estamos conociendo. Nuestros ancestros no vivieron lo que nosotros estamos viendo. Todo aquello que profetizaron muchas cosas hoy tienen ya su fiel cumplimiento. Ahora, Señor, pedimos misericordia y fórzanos a entrar. Que tu misericordia se extienda en una manera sobrenatural y que podamos, Señor mi Dios, así vivir una vida acepta y agradable delante de ti. Cada uno de mis hermanos que esta preciosa noche han venido, Señor, que crezcan en conocimiento, entendimiento, revelación, y que tu palabra, Señor mi Dios, fluya
a fin de poder crecer en cuanto al propósito divino. Que nos enamoremos más de ti, que te conozcamos más y que tengamos esa intimidad, Señor mi Dios, para que conozcamos al amado, para que conozcamos al que viene por la novia, por la amada. Y permítenos tener el gran privilegio, permítenos, papá, que tu misericordia se extienda sobre nuestras vidas, sobre nuestra casa, sobre nuestra familia. Y que cada vez que nos convocamos, Señor mi Dios, sea para honrar tu santo nombre. Papá, gracias. Gracias por Jesús. Y gracias por tu Espíritu Santo, que nos está dando el entendimiento y la sabiduría. Nos guía al plan perfecto del Padre. En Cristo Jesús. Amén y amén.